Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, amigos de Infección Zombie. Mi nombre es Gerardo Santoyo y como siempre, bienvenidos a una emisión más de Crónicas Ocultas. Hoy es un día muy especial. Tenemos de invitado al periodista de aquí de Aguascalientes, Luis Antonio Salazar. ¿Cómo está, Luis? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Primero que nada, si me permites, quiero agradecer a nuestro patrocinador Buba Prime, quien es quien hace que esto salga adelante con su patrocinio. Usted si quiere imprimir gorras, flyers, póster, playeras, todo lo que se le ocurra en Buba Prime. Están ubicados en Zaragoza, esquina José María Arteaga, ahí en el centro de Aguascalientes. Y bueno, pues entramos en materia, Luis. Primero que nada, platícanos quién es Luis Salazar. Bueno, pues yo nací aquí en la ciudad de Aguascalientes hace 56 años. Estudié prácticamente toda mi carrera aquí, estudié prácticamente en Aguascalientes, aunque tuve la suerte de vivir en otras ciudades del país. Viví en San Luis Potosí, en Querétaro y en Celaya, pero siempre regresando a la tierra. Siempre el periodismo aquí en Aguascalientes. Siempre desde niño, siempre fue mi pasión, el micrófono. Desde ahí nos basamos, Luis. Este programa es paranormal, historias de terror, etcétera. Ahorita una usuaria nos mandó unas anécdotas que vivió ahí en algunas partes de Aguascalientes, pero ahorita vamos a eso. Eh, el otro día platicando con Salazar, hace un momento me platicaba sobre unas experiencias que él tuvo mientras trabajaba en algunas empresas de Aguascalientes, empresas de comunicación Ujú. muy importantes. Platícanos, Salazar, una por una, qué fue lo que ocurrió. Bueno, mira, la primera de ellas, ¿sí puedo decir la empresa? Sí, sí, sí. Bueno, la primera de ellas fue por ahí de 1990, más o menos. Yo comencé a laborar en Radio Grupo, cuando Radio Grupo se encontraba en la calle de Hidalgo y Madero, en una parte alta. Hoy es una notaría, ahí eran las instalaciones de Radio Grupo. Y bueno, yo ingresé a trabajar en la madrugada. Yo entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana, simplemente como operador de cabina. O sea, me pasaba poniendo música toda la noche o toda la madrugada hasta las 6 de la mañana que llegaba el primer locutor. Y bueno, pues ya me habían dicho que en ese edificio se escuchaban, se veían, se sentían cosas, pero pues a mí nunca me había tocado. Yo, la historia, alguna vez me platicaron que en ese edificio, en esa casa, primero, eh, al parecer asesinaron a una mujer, a una persona. Y bueno, pues voy a tratar de explicarte cómo eran las cabinas. Imaginen ustedes que es un pasillo tipo hospital antiguo, Ajá, así con lucecitas muy tenues, y teníamos de esos vidrios, como los que hay en los cruceros, de esos vidrios ovalados. ajá. Ajá. Entonces, tú entrabas y estaba un pasillo y estaban lo que serían las 3 cabinas. Estaba, la cabina de la RO, luego estaba la de UVA y hasta el final estaba la cabina de BI, que justo pegaba con un vidrio en el cual del otro lado estaban las oficinas. Entonces, lo único que había era una especie como de puertita con una charola en donde ponían los documentos o en aquellos años los carretes de cinta abierta, y pues ahí de un lado a otro se pasaban todas las cosas. Bueno, por la noche, cuando se iban, regularmente bajaban las persianas, entonces tú no podías ver nada hacia el otro lado, y esa puertita la cerraban con llave. Entonces, un día, por ahí de las 2:30, 3 de la mañana, este, pues me dieron ganas de ir al baño. Entonces, programé. Y para esto yo tenía que hacer, más o menos voy a tratar de explicarlo, esta era la cabina, yo tenía que salir así, tomar el pasillo, caminar unos 10 metros, yo creo menos de 10, no, unos 5 metros para poder ingresar al baño de hombres. Entonces, cuando yo salgo de la cabina, en el vidrio, porque era un vidrio, era más o menos así como de bueno, el vidrio, iba yo caminando y me hacen así, en el vidrio. Entonces yo me quedé así la verdad me dio mucho miedo. Pero así clarito, oí que me tocaron el vidrio. Entonces, yo lo único que hice, pues, me regresé de espaldas, me metí a mi cabina y la cerré. Durante esa noche hubo mucha actividad, porque además, yo no sé si ya eran mis nervios, pero nunca lo había visto yo. En el vidrio, yo veía
que algo se movía. Porque eran de esos vidrios, pues no sé, son cóncavos, así, Ajá. ajá. Entonces, desde la cabina yo alcanzaba a ver y justo por eso lo pusieron, porque para ahí tú pudieras ver quién entraba o quién salía del edificio, porque eran nada más unas escaleras. Entonces, yo esa noche, varias veces, varios momentos durante esa noche particularmente, yo veía en el vidrio, en el espejo, que algo se movía, que alguien pasaba, así varias veces. Y ese ya Pero cerca de tú pero tú adentro del tu pero cabina. sí, yo adentro de la cabina, la verdad es que yo ya no salí, a mí me dio mucho miedo y yo ya no salí. Entonces, pero yo, te digo, cerré la puerta, pero era de vidrio la puerta. Llegó un momento en que la abrí, yo dije: "A lo mejor es el mismo efecto del vidrio", ¿no? La abrí y yo seguía viendo a la distancia que se veía que alguien pasaba. Ya como a las 4 de la mañana, del otro extremo del pasillo estaba la oficina del director general, igual era una ventana, con una persiana, y luego tenía una puertita hacia la derecha que te llevaba al taller. Como a las cerca de las 4 de la mañana, yo empecé a oír ruidos en el taller, ruidos de que te aventaban la herramienta, pero ruidos muy fuertes. Pues, como cena de esas me armé de valor, pues, fui, pues, obviamente. Pero no había guardia de seguridad, o sea, tú No, eras el era yo el único. ajá. A partir de la 1 de la mañana yo me quedaba solo. No había nadie, 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 nadie en el edificio. Era yo el único que me quedaba solo. El primero que llegaba, pues, era otro compañero operador, llegaba a lo mejor 10 para las 5 de la mañana, 15. Entonces, esa noche particularmente fue una noche, pues, de muchos sustos, muy movida, y luego ya después hubo, ocasiones, por ejemplo, una vez en el baño, sentí que me aventaron. Y también compañeras, manifiestan que en el baño de mujeres también sentían que las aventaban. Pero cuando llegaste al taller que dijiste que escuchaba ruido, ¿qué había? Nada, el taller estaba cerrado, o sea, era un taller, tenían las, herramientas colgadas, sobre las mesas, bueno, había equipo muy grande, porque en aquellos años, pues, apenas estaban implementando las computadoras, te digo, había grabadoras de carrete abierto, abiertas, porque las estaban reparando. O sea, todo estaba en orden, me refiero, no había tiradero. Pero se oía clarito, te digo, clarito se oía que aventaban herramienta, que dejaban caer herramienta. ¿Y tú cuánto llevabas trabajando de ahí? Yo en ese momento a lo mejor llevaba como unos 3 meses. Ah, cabrón, entonces fue la bienvenida. Sí, fue la bienvenida. Pero, ¿qué te decían antes los operadores o los locutores? Pues me decían que se oían ruidos en la O sea, ¿te noche. advirtieron? Sí, sí me decían, incluso te digo, compañeras, ya después que yo les platiqué lo de esa noche, me decían: "No, en el baño de mujeres es muy común que nos tocan el hombro, nos avientan". Sí, sí, cosas así. Pero te digo, a mí lo que más me asustó fue el tema del vidrio. Entonces, pero te digo, clarito, Pero, Gerardo. por ejemplo, dices que el tema del vidrio lo veías, digamos, como se dice, de No, reojo. pero el vidrio de atrás, porque digo, cuando yo salía de mi cabina para ir hacia el baño, el vidrio de atrás, pues, obviamente me quedaba de espalda. Entonces, cuando yo iba saliendo para ir al baño, escuché que Sí, se pero luego después dices que te el encerraste. espejo. El espejo, ¿los veías como de reojo? No, ¿Sí veías así no, no, lo veía todos así de frente. pasmados? Sí, sí, o sea, haz de cuenta que estoy ahí, Una sombra, una una persona. un bulto, o sea, un bulto como una persona, pues. No, no era sombra, se veía un bulto, o sea, algo como si fuera una persona que se movía, pero nunca venía para acá. O sea, se la pasaba, caminaba hacia el taller. Ajá, y luego se metía, había una puertita, bueno, no una puertita, había un hueco que te llevaba a las escaleras para salir del edificio. Entonces, eso era lo que se veía, pero nunca caminaba hacia la cabina donde yo estaba. Y nunca se lo contaste a alguien ahí. Sí, se lo conté a varios compañeros y, pues sí, todos me decían lo mismo. Sí, aquí, nos asustan y asustan mucho, tío. Y ya después uno de ellos me dijo: "Es que aquí en el edificio de al lado, o la casa de al lado, hace muchos años ahí, tengo entendido que asesinaron a una mujer". Pero ya nunca supe más la historia, ni yo ni pregunté, pero te digo, el ruido del vidrio fue clarito, Gerardo, sí, ¿Y clarito. cuál fue tu sentir cuando No, mucho miedo, pues, me aguanté las ganas de ir al baño hasta las 5 de la mañana que llegó mi primer compañero, yo ya no salí. De verdad me dio mucho miedo, porque nunca me había pasado algo así. y después de ese día ya no te volvió? Después de ese día, volví a ver cosas en el espejo, pero te digo, pues, estaba a la distancia, no sé, unos 5 metros, y estaba así en la altura, pero te digo, era así,
ambientado como hospital antiguo. Ujú. Se veía así el pasillito, tú veías así luces muy tenues, o sea, haz de cuenta que era como un pasillo de un hospital, de esos viejos. Entonces, pues sí se sentía un ambiente muy pesado. Pero ya no volviste nunca No, a esa jamás, cárcel, jamás. nada más fue esa vez. Jamás fue esa vez, pero te digo, compañeros que dicen que sí, que en el baño, sobre todo las mujeres, muchas decían que es más, Rocío Castro, ¿tú conoces Ah, sí, a Rocío Castro? Mike. También le pasó ¿Ahí mismo? en el baño, sí. Pero está bien, no, ya está bien cruel ya cuando sientes, o sea, cuando ves dices: "Bueno, pues ya me asusté, me quedo encerrado", pero ya cuando sientes que te avientan, que te tocan, que ya hay como un contacto físico, ya es donde dices: "Güey, ya". Pues sí, no, y te digo, y yo la verdad es que me quedé con eso, te digo que hubo una persona que asesinaron, una mujer, y en ese edificio había mucha actividad, digo, y sobre todo era muy seguido, lo que sí era muy seguido, Gerardo, eran los ruidos en el taller, muy seguido, eso se veía muy seguido, incluso no tan noche, yo a veces me tocaba, entrar antes y se veían los ruidos, o sea, pero ya no había nadie, o sea, no había nadie de aquel lado, no había forma de que hubiera alguien allá, no había otra entrada, pues. O sea, era nada más la única Mm, entrada. exactamente, sí, porque cuando se iban los ingenieros cerraban, Ajá. porque había herramienta y había equipo muy caro ahí, ¿Y entonces, ellos qué decían? ¿Que normal? normal, que para ellos era normal, que también para ellos en el día se escuchaban que dejaban caer herramientas y cosas así. Bueno, vamos a leer una historia que nos mandaron una usuaria, una seguidora de la página. Ahorita seguimos con los Salazar. Dice, voy a omitir el nombre. Dice, hola, yo tengo una historia que me pasó hace algunos años. Trabajaba en el Parián, un local en el tercer piso. También dicen que en el Parián pasan muchas cosas en el estacionamiento, que hay muchos, que hay dinero enterrado. O sea, se cuentan varias historias, que hay dinero enterrado, que por ahí pasó no sé quién, Se etc. quemó 2 veces y fallecieron personas. Exacto, eso sí fue cierto, ¿va? Sí, se quemó, creo que dos o 3 veces se ha quemado el Parián y ha habido muertes. Dice, al cerrar casi a las 9 de la noche, siempre me quedaba a hacer el aseo, barrer, trapear, sacudir, etcétera. Recuerdo que tenía la mirada al piso, pues estaba trapeando, y de repente vi unos zapatos negros de botita con cintas de esas antiguas. Era un niño con pantalón como de primaria azul marino. La verdad no quise levantar la mirada, me dio un escalofrío horrible, preferí mirar del otro lado. Desde entonces jamás me quedé a cerrar, solamente, bueno, más bien cerraba y ya se iba, ya no se quedaba a hacer como que el quehacer. Pero sí, han llegado, bueno, yo he sabido de varias historias, sobre todo en el estacionamiento, que dicen que ven una mujer pasar, que ven unos niños, pero de eso de que se había quemado yo no sabía, digo, pues ya tenemos la respuesta Sí. de que si se quemó durante el día, me imagino, ¿no? Sí, 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 bueno, yo recuerdo uno que fue yo siendo niño, se quemó, de hecho, la reconstrucción del Parián es como está ahora, es como lo conocemos ahora. Antes del Parián tenía otra fisonomía, pues era de otra forma el Parián, y se quemó durante el día. Con mucha gente adentro, me imagino. Tengo entendido que sí, digo, yo era un niño, no me acuerdo muy bien, pero sí, tengo entendido que hubo gente que falleció en ese incendio. Y anteriormente, hace años, décadas antes, también se quemó el Parián. Entonces hay que investigar esos incendios, esos accidentes que pasaron en el Parián y ver si de pura casualidad ahí cuánta gente murió, si entre ellos había niños. Lo que dice que un niño con uniforme escolar, porque luego van a salir a sacar las conclusiones de que es que antes era una escuela, es que antes era un cementerio, lo de siempre. Pero no, mejor me voy a dar la tarea de investigar de, de los incendios que comenta Luis Antonio para ver qué fue lo Y que porque no había sucedió. sótanos, ¿eh? O sea, el Parián tiene sótano a partir de ahora. Anteriormente no había No había sótano. estacionamiento. No, no, y acuérdense, bueno, no sé si sepas que en el Parián hubo una cárcel. Hace muchísimos años Ah, caray. hubo una cárcel en el Parián. Pero en sótano o No, yo sé que no hubo el sótano lo construyeron a partir de lo que ahora es como conocemos el edificio. Anteriormente no había sótano. ¿y de qué año estamos hablando la cárcel? Híjole, yo creo que Pero ahora, o sea, en vez del Parián era la cárcel. no, 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 bueno, sí, ahí estuvo una estación de policía, Mm. ahí estuvo una estación de policía, y, Era como pues sí, es que acuérdate que el antes el Torito. Cárcel era bien chiquito, pues sí, ándale, similar.
No sé si es como un centro comercial, eso sí lo desconozco, pero de que hubo una cárcel ahí, sí la hubo. ¿Cuándo? Pues a lo mejor pudiera ser en los 50s, posiblemente. Yo creo que sí, porque si tú ves imágenes, el Parián ya estaba construido desde hace mucho. Sí. Entonces yo creo que una parte del Parián era una cárcel. Y la otra, imagínate el centro comercial y, ay, mira, ahí está ese un Bueno, es que no era un centro comercial, era un mercado. En Sí, realidad era el un el mercado. mercado, el Parián era un mercado. Entonces, yo creo que una parte era el mercado y otra parte era el Parián, era la estación de policía. Y como referencia, te digo, yo creo que no es hace mucho, Gerardo, porque yo me acuerdo que el entonces director de la policía municipal era el comandante Ramón Martínez. Y ahí estuvo él, o sea, yo te digo porque me lo han comentado algunos policías cuando yo trabajé en el área de seguridad pública, me decían: "Sí, ahí estaba el comandante Ramón Martínez", y pues de ahí salían todas las patrullas. Entonces me decían que era ahí, entonces a lo mejor, o sea, en una de esas se les pasó una calentadita en una de las cárceles y celdas, entonces pues a lo mejor también hubo ahí, Decesos. pudiera ser. Bueno, pues continuamos, Salazar. Te dice que tenías otra historia donde Sí, cuando tengo trabajaste otra cuando trabajé en radio y televisión de lo Aguascalientes. que ahora es Va Más. Lo que hoy es Va Más, acá ya en las instalaciones de Tres Centurias, acá por la calle 28 de Ah, o agosto. sea, eso fue más reciente, Sí, ¿no? esta fue más reciente. Canal 6 empezó en Expo Plaza, ¿no? Canal 6 originalmente empezó en la parte alta del Teatro Morelos. Ahí empezó Canal 6 cuando era Canal 10. Y luego Canal 10 se trasladó a lo que hoy sería parte de la zona de antros, Ahí. ahí a un lado del famoso hotel que está ahí durante muchos años, que durante muchos años ahí fue el Centro de Artes y Oficios, si no me falla la memoria. Anteriormente ahí era un arroyo, Ajá. ahí estuvo un arroyo muchos años y luego construyeron ese edificio que pertenecía al DIF, ahí hacían cosas del DIF, luego el DIF se sale de ahí y le dan ese edificio a lo que es Radio y Televisión de Aguascalientes. Todavía un tiempo fue Canal 10 y luego ya fue Canal 6 Luego Rita. y luego ya fue Radio y Televisión de Eh, Aguascalientes. ya, pero ya que en Tres Centurias, ¿no? No, todavía fue allá y en el sexenio de Luis Armando Reynoso, 2000 cacho, Ajá. se trasladan ya acá lo que eran las antiguas, instalaciones del ferrocarril. Y ahora sí que fue bueno, antes ahí eras conductor de Ahí yo conducía el noticiario de la mañana, el noticiario empezaba a las 7 de la mañana, entonces, pues, regularmente yo llegaba 20:10 para las 7, pero ese día se me hizo muy temprano, no sé por qué, pues, llegué como 6:30 de la mañana y prácticamente era el único que estaba ahí aparte de los guardias, pero los guardias estaban cada uno en su caseta. puesto, ajá. Entonces, en el área de estudios era yo era el único que estaba ahí. Entonces, el estudio en ese momento o el set de noticias, pues era un estudio grande y la entrada era todo un vidrio corrido. No sé, a lo mejor, no sé si conociste esos estudios, si los conoces, yo creo que son como unos 20 metros así de puro vidrio que te separa de la sala de espera ya para ingresar al estudio. Entonces, ¿sabes? Yo llegué, pues estaba todo oscuro, había algunas lucecitas ahí pues así como para ver dónde estás. Entonces yo llegué y me senté en mi escritorio, puse mi saco y me recargué así, y pues dije, pues mientras me echo un coyotito, ¿no? En lo que llega la banda, pues ya me recargué. De esas veces, Gerardo, que tú sientes que alguien te está viendo. Ajá. Entonces, abro los ojos y veo así el vidrio, porque era un vidrio a lo mejor de unos, no sé, casi 2 metros, yo creo, un vidrio muy grande y muy largo. Entonces, abro los ojos y veo una figura muy alta parada, como un señor, pero con un overol como de Como mezclilla. de ferrocarrilero. Ujú. Pero grande, o sea, un señor muy alto y le alcancé a ver una especie como de barba, ¿no? Entonces, la verdad, pues sí me sacó mucho de onda, así como que, caray. Y no sé si parpadeé, pero ya luego de repente ya no vi nadie. Y otra vez, estando al aire en plena transmisión, había un camarógrafo, no sé si lo conozcas, a Salvador Lozoya, el Lobito, Sí, lo vi. Lobito. Estaba yo conduciendo, estaba así en ese orden, estaba Lobito a mi mano izquierda, creo que estaba Arturo López al centro y en la cámara derecha no me acuerdo si era Víctor López o Carlos García Tapia.
Pero lo que sí es que estaba yo conduciendo al aire, estábamos en el Noti, y de repente veo pasar una sombra detrás del lobito, y el lobito se quedó así también. Entonces, estando yo así, y volteo y me dice: "¿Viste?". Le dije: "Sí". "¿Tú también lo viste?". Dice: "No, nada más lo vi, lo sentí". "¿Qué sentiste?". "Mucho frío". Pero sí, o sea, vimos una sombra, pasó detrás de él, Pero sombra al de aire. persona grande o No, no, fue nada más algo así, algo oscuro, pero no le vimos forma, o sea, nada más vimos en el piso, y te estoy hablando que estaba el estudio prendido, sí, y tú estabas conduciendo y estábamos al aire. seguiste. Sí, pues yo me quedé así, en ese momento, pues, ya cuando mandé a la nota, en cuanto me sacaron del aire, volteé con Lobito y sí lo vi así como que, ay, dije: "¿Viste?". Él me dice: "¿Viste?". Le dije: "Sí". "¿Y tú?". "No, es que no nada más lo vi, lo sentí". Le dije: "¿Qué sentiste?". "Sentí muy frío". Pero, fue una sombra así que pasó detrás de él así muy rápido, y se perdió así en la pared. Y las paredes, pues, obviamente eran todas negras, ¿no? Ya fuera de lo que es la escenografía. Y bueno, pues sí, él se quedó muy, pues, muy sacado de onda. Pasmado. Sí, porque estaba en la cámara y así como que, digo, no temblando, pero así como de, ¿qué onda, jo? Y lo curioso es que ni el Arturo en la cámara de en medio, ni el otro camarógrafo del otro extremo lo vieron. Nada más lo vimos Lobito y yo. Bueno, el primero sí, pues es lógico, ¿no? Que es un ferrocarrilero, me imagino, porque estaban en los antiguos talleres del ferrocarril. ¿Cuánta historia no ha de tener ese lugar, tanto Fico 13, el 13 Anturias, ahí donde trabajabas ahí en Bamas? ¿Cuánta historia Uy, no han de tener de ferrocarrilero? Digo, mi papá era ferrocarrilero y me contaba sí, infinidad de historias de muertos, de güeyes que cerrados. cerrados. Yo creo que hasta, digo, a lo mejor me voy a atrever a decir algo, yo creo que hasta fosas clandestinas Sí. ha de haber ahí.